Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos también a los que nos están acompañando por el canal de YouTube. Gracias al Señor ya tenemos también la posibilidad de llegar a los hermanos que se encuentran en otros municipios o en otras ciudades y damos gracias al Señor por ello. Quisiera que empezáramos leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y allí la palabra del Señor registra una conversación que se llevó a cabo entre precisamente nuestro Señor Jesucristo y una mujer que desconocemos su nombre, o por lo menos la Biblia no registra cuál era el nombre de esta mujer, y se ha conocido como la Samaritana, puesto que era una mujer de Samaria. Está el Señor allí cruzando por esa región, va de camino hacia Jerusalén y dice que le era necesario pasar por ese lugar. Él llega allí, se sienta junto al pozo de Jacob y dice la palabra del Señor que tiene hambre, que tiene sed, y en ese preciso momento llega a ese lugar una mujer samaritana. Empiezan una conversación, entablan una conversación, y en el verso 20 dice la palabra del Señor que la mujer samaritana tiene una duda, una inquietud, y le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gezirín, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, en medio de todo lo que ellos estaban hablando y estaban compartiendo, queda clara una realidad, y es que la mujer samaritana era una mujer que adoraba a un Dios que no conocía. Algo parecido le sucedía a aquel etíope funcionario de la reina de Etiopía, que dice que venía todos los años a Jerusalén y leía la Biblia y adoraba en Jerusalén, pero no entendía lo que leía en la palabra de Dios, no conocía al Señor, sin embargo él venía a adorar. O es algo que también le sucedía a los griegos que estaban allí en Atenas, cuando Pablo pasó por allí predicando y vio ese altar donde había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces esta mujer samaritana era una mujer que pensaba que creía en Dios, que pensaba que conocía al Señor. Sin embargo, Jesús le dice: ustedes están adorando a un Dios que no conocen. O sea, la mujer samaritana era una mujer ajena a la vida de Dios, probablemente una mujer religiosa, practicaba muchas cosas religiosamente, pero no sabía quién era el Señor, no sabía quién era Dios. Y precisamente este tema que hemos venido tocando, el tema que hemos llamado Somos Iglesia, es un tema que nos va a ayudar a entender un poco más quién es el Señor, a conocer su corazón, a conocer qué es lo que Él demanda de nosotros como iglesia, qué es lo que está esperando, porque nosotros estábamos en la misma condición de la mujer samaritana. Creo que todos, si no todos, o casi todos los que estamos en este lugar, de alguna manera teníamos un conocimiento, creíamos tener un conocimiento de Dios. Si nos preguntaban si creíamos en Dios, sé que la mayoría de nosotros, si no todos, decíamos que sí. Sin embargo, no sabíamos quién era el Señor, no sabíamos cómo adorarlo, no sabíamos cómo agradarle. Y cuando el Señor obra el milagro en nuestras vidas, nosotros sabemos que algo ocurrió al interior de nuestro corazón, pero es necesario que empecemos a conocer quién es el Señor, que empecemos a conocer qué es lo que Dios espera, y que por supuesto podamos empezar a conocer qué es la iglesia, quién es la iglesia y cómo espera el Señor que nosotros nos podamos mover. Porque como veíamos de pronto el día domingo, a pesar de que llevamos muchos años caminando con el Señor, hay cosas que todavía no conocíamos, que todavía no entendíamos, y que probablemente por no conocerlas o por no entenderlas, no las ponemos por obra.
pero Dios espera que nosotros lo podamos conocer. Y por eso entonces veíamos hace 8 días, o el domingo, menos de 8 días, que Pablo le escribió, por ejemplo, a Filemón, le escribió a unos discípulos llamados Aquila y Priscila, le escribió también a una mujer llamada Apia y a su esposo Arquipo, y dice que esas cartas que él dirigió iban dirigidas a iglesias que se reunían en la casa de estas personas. Y entonces allí entendíamos y comprendíamos un poco que la iglesia no es un lugar físico, no es una estructura, sino que usted y yo somos iglesia. Usted y yo hacemos parte de la iglesia del Señor. La iglesia hoy puede estar reunida en este lugar, pero de pronto el domingo podemos estar reunidos en otro lugar, y eso es importante entenderlo. Sí, puede que el Señor nos permita construir un templo, una congregación, pero la iglesia somos nosotros. Y por eso Pablo le escribía, y vamos a mirar nuevamente allí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 14 y el verso 15, que entre las cosas que nosotros debemos conocer como iglesia del Señor es cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos. Al igual que la mujer samaritana, nosotros conocimos muchas cosas de la religión, teníamos agüeros, éramos místicos, teníamos muchos resabios, y como les digo, Dios obró el milagro, pero nosotros llegamos así, ¿cierto?, a ser parte de la iglesia del Señor. Por eso no estábamos de acuerdo de pronto con cantarle al Señor, de pronto nos incomodaba cuando alguien levantaba las manos, de pronto si alguien lloraba o alguien gritaba o alguien decía gloria a Dios, amén, aleluya, era algo que nos incomodaba precisamente porque éramos ajenos a la vida del Señor, y es necesario que a través de la palabra de Dios nosotros seamos instruidos. Porque el etíope le dijo a aquel hombre llamado Felipe, discípulo del Señor, dice, pero ¿cómo voy a aprender si nadie me explica, si nadie me enseña? ¿Cómo vamos a nosotros a aprender a ser iglesia y a comportarnos de la manera como el Señor demanda si nadie nos enseña? Y precisamente por eso creo que este tema que hemos venido tocando, que hemos titulado Somos Iglesia, es tan importante para que como parte de la iglesia del Señor, nosotros sepamos cómo movernos, cómo conducirnos, cómo actuar, cómo hablar, cómo tratarnos los unos a los otros. Y entonces, primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15, esto ya lo habíamos leído, pero no está de más repetirlo. Dice, esto te escribo, le está hablando Pablo a su joven discípulo Timoteo, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se da cuenta, Timoteo era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que había conocido a Dios, que había nacido de nuevo, pero sin embargo Pablo se ve en la obligación de escribirle. Si usted quiere leer desde el verso 1, se va a dar cuenta que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es cómo debe estar estructurada la iglesia, cómo se deben comportar los siervos, cómo se debe vivir en medio de la congregación. Y aunque era un hombre que amaba al Señor, necesitaba aprender. Hay cosas que nosotros necesitamos desaprender, ¿sí? Sabios, cuentos, mitos, cosas que nos dijeron, deben salir de nuestra mente y de nuestro corazón, y debe entrar la verdad. Por ejemplo, cuando aún no caminaba con el Señor, yo tenía grabadas en mi mente y en mi corazón cosas tan fuertes como que, y eso parece muy jocoso, pero eran cosas que uno había escuchado y que se quedaron en la mente y en el corazón, y que fue necesario desaprender y empezar a reemplazar esa información equivocada por la información verdadera. Recuerdo que hace mucho tiempo alguien me hablaba de los evangélicos y me decía, usted sí sabe que cuando una persona, allá en esas iglesias evangélicas, cuando un hombre se va a casar, antes de casarse, la esposa tiene que dormir con el pastor. Y eso uno lo creía, ¿o no? O usted decía, no, mentiroso los pastores. No, uno decía, sí, no, esa gente. Y fuera eso, no, eso es lo de menos. Le roban la plata a la gente. Una vez alguien me dijo que estaba que es que en un lugar
Yo creería que no es así, pero bueno, tantas cosas se ven. Es que había ido a un lugar y que la persona que estaba enseñando decía, rápido, rápido, levante las manos que el Espíritu Santo va a venir por la ofrenda. Y que pasaba el que estaba predicando y les metía la mano y que ellos no podían abrir los ojos. Todo ese tipo de cosas quedan grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y deben salir y ser reemplazadas por la verdad del Señor. Y por eso entonces Pablo le decía a Timoteo, yo puede que tarde en ir a verte, pero necesito que tú entiendas, aprendas cómo te debes comportar en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente. Muy bien, pues eso lo veíamos el día domingo, veíamos cómo debemos conducirnos al interior de la iglesia. Debemos entender que hay normas, que hay reglas, que Dios espera que nosotros nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que seamos respetuosos, que podamos sostenernos los unos a los otros. Algo que me pareció muy especial de este tema es que el Señor quiere que como iglesia nosotros entendamos que somos una familia y eso nos va a llevar a ser personas que crean vínculos, lazos afectivos muy fuertes y eso es muy importante entenderlo y muy importante practicarlo. Sin embargo, como miembros de la iglesia del Señor, también es importante que aprendamos cómo debemos comportarnos afuera de la congregación, cuando no estamos en medio de los hermanos, cuando no estamos en un culto, cuando no estamos en un servicio. Todos aquí, fuera de este lugar y de estas reuniones, tenemos una vida. Algunos están estudiando, otros están trabajando, otros tienen empresas, deben ir a otros lugares y la palabra del Señor nos dice cómo debemos comportarnos. Es importante entender cómo nos movemos al interior de la iglesia cuando estamos reunidos, pero es importante también conocer cómo un cristiano, como un hombre que ha nacido de nuevo, como un miembro del reino de los cielos se debe comportar allí afuera. Porque lo que Dios espera es que seamos diferentes, que se haga evidente, ¿cierto? Lo que predicamos, lo que escuchamos, por ejemplo, en estas reuniones y que la gente pueda decir, realmente ellos son diferentes. Hay cosas que no entendemos de las que hacen, hay cosas que no estamos de acuerdo, hay cosas que no compartimos con ellos, sin embargo, ellos son diferentes. Y recuerden que hemos hablado que esa diferencia va mucho más allá de cómo nos peinamos, de cómo nos vestimos, de qué comemos, sino en el comportamiento. Entonces, por ejemplo, la palabra del Señor dice que nosotros allá afuera, y este primer punto lo voy a pasar muy rápidamente porque ya hemos hablado muchas veces, dice que allá afuera nosotros debemos anunciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es muy raro, es muy extraño cuando Dios ha obrado un milagro de perdón y de salvación en una persona, en una familia, y que ellos guarden silencio y no lo den a conocer. ¿Sí? Dice el Señor que la manera como nosotros debemos comportarnos allá afuera, primero es anunciar el evangelio del reino. Dice, por ejemplo, allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 8, y está hablando nuevamente el apóstol Pablo, y como les digo, de esto hemos hablado muchas veces. Creo que hace algunas reuniones atrás habíamos hablado, Romanos 1:16, donde Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces dice Efesios capítulo 3, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces es importante que conozcamos que debemos vivir en santidad, en armonía, en amor, en medio de la congregación, pero allá afuera, dice el Señor, no debemos quedarnos callados, debemos anunciar el evangelio, debemos predicar. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 15, está hablando el mismo Señor Jesucristo y dice que nosotros hemos sido llamados allí afuera a anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo y dice que lo debemos hacer a
todas las personas que están a nuestro alrededor, a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay gente que cree que el evangelio, las buenas nuevas de salvación son de pronto para los que están enfermos, o para los pobres, o para los que están prisioneros, o para los que de pronto tienen alguna necesidad económica. Y hay personas a las cuales de pronto nosotros nunca nos les acercaríamos. Por ejemplo, ¿qué vamos a ir a hablarle al alcalde? Si el alcalde tiene mucho dinero, tiene toda la vida resuelta, ¿para qué le vamos a predicar? ¿Para qué le voy a predicar a mi jefe? ¿Para qué le voy a hablar al que va conduciendo la buseta en la cual voy viajando? ¿Para qué le voy a predicar a mi vecino? Pero lo que dice el Señor es que allí afuera, la manera en la cual Él espera que nosotros nos comportemos es que anunciemos el evangelio y lo anunciemos a todos aquellos que están a nuestro alrededor. No debemos hacer acepción de personas. Y sé que cuando uno escucha esto de parte del Señor, dice, pero bueno, ¿y qué le digo yo a una persona? ¿Cómo le predico? ¿Qué le cuento? ¿Qué le hablo? ¿Sí? ¿Cómo le anuncio a esa persona el evangelio? Pues muy bien, en el evangelio de Marcos también, en el capítulo 1, del verso 14 en adelante, dice que Jesús, cuando empezó a predicar, predicaba lo siguiente. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La mejor forma que nosotros tenemos de evangelizar, de hablarle a una persona, mire, no es de otra manera, sino con la palabra de Dios. Uno le puede contar a una persona que Dios lo restauró, que Dios lo rescató, pero lo que tiene poder para cambiar a las personas es la palabra de Dios. Las experiencias, los testimonios y las cosas bonitas que nosotros contamos, pues las contamos precisamente porque nos sentimos agradecidos con el Señor de que Él nos haya perdonado, nos haya salvado, pero como lo hemos hablado, es la palabra de Dios la que tiene poder para transformar, la que tiene poder para cambiar, para limpiar, la que tiene poder para hacer que una persona nazca de nuevo. Y entonces Jesús dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Y el evangelio, pues nosotros hemos hablado muchas veces de él. El evangelio son buenas noticias y, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros contarle a la gente? En la primera carta a los Corintios, si usted quiere, apúntelo, simplemente lo voy a mencionar, porque les decía que no me voy a detener mucho acá, no porque no sea importante, sino porque esto ya lo hemos hablado. Primera de Corintios, en el capítulo 15, del verso 1 al verso 5, el Señor nos resume a través del apóstol Pablo de una manera extraordinaria lo que es el evangelio. Pablo le decía a los corintios, yo les he enseñado a ustedes, primeramente que Jesús murió por nuestros pecados, para perdonarnos, para salvarnos, y que resucitó al tercer día, de lo cual se ha dado testimonio. Esa es la esencia del evangelio. Sí, el Señor puede sanar, sí, el Señor puede darle a una persona prosperidad económica, pero lo que una persona necesita escuchar es que es pecadora, como dice Romanos en el capítulo 3, en el verso 23, pero que precisamente Jesús murió para perdonar sus pecados, para darle salvación y vida eterna. La gente necesita saber que el único camino que nosotros tenemos para llegar al Padre, para heredar el reino de los cielos, se llama precisamente Jesús. Porque la gente cree en muchas cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 1, Jesús dice, ustedes creen en Dios, tranquilos, crean también en mí, porque la gente cree en Dios, pero cree en agüeros, cree en Dios, pero cree en los astros, cree en Dios, pero cree en mitos, cree en Dios, pero cree en cosas que cuelgan detrás de las puertas, que cuelgan al entrar a la habitación, pero es importante entender que aún así creamos en Dios, es necesario creer en ¿quién? En Jesús, porque Jesús es el único camino para llegar al Padre. Muy bien. También dice la palabra del Señor y nos enseña de una manera muy clara, y es que nosotros debemos ser diferentes
a las personas que están allí afuera. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente o debe ser diferente. Pero si una persona dice que es cristiana, que ha nacido de nuevo, pero reacciona de la misma manera, habla de la misma manera, se comporta de la misma manera, pues no hay tal, porque lo que Dios está esperando es que allá afuera nosotros podamos aprender a conducirnos como hijos de Dios. Esta semana en el devocional que hacemos de 5 a 6 de la mañana, contaba un hermano que estaba dando el devocional y decía, mire, salimos de la reunión el domingo y nos sentamos y llegó un hombre ahí a molestar y me cogía y me zamarreaba y para aquí y para allá y decía, fue algo muy complicado y es necesario que eso pase, porque aquí difícilmente nos vamos a poner a pelear. Aquí difícilmente gritamos. Bueno, yo creo que los gritos que se llegaran a escuchar en medio de la congregación son gritos de júbilo, que quien vive, que Cristo, que gloria a Dios, que aleluya, que súbale más el volumen y esto. Pero aquí difícilmente nosotros nos vamos a enojar, nos vamos a enfadar, vamos a pelear o vamos a tener algún roce de ese nivel. Pero allá afuera, dice el Señor, debemos aprender a conducirnos, a comportarnos, porque la gente debe ver la diferencia. ¿Y cómo se ve la diferencia? Pues precisamente en una situación complicada, en una situación difícil, donde una persona va a estar esperando que reaccionemos como reaccionaría cualquier persona a un insulto, a un ataque, a una agresión, a una injusticia. Pero si ven que nosotros nos estamos comportando de una manera diferente, entonces eso va a dar testimonio que somos hijos de Dios y vamos entonces a entender que realmente hemos aprendido a comportarnos como iglesia, pero ya no al interior de la congregación tan solamente, sino también afuera. Y precisamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 del verso 17 al verso 21, el apóstol Pablo nos dice qué no debemos hacer allá afuera. Y por eso les decía que este tema de Somos Iglesia es un tema que va a traer mucha sanidad, que va a traer restauración, que va a traer mucha claridad y que nos va a llevar a nosotros a crecer espiritualmente, porque no podemos estar en medio de la congregación y no podemos decir que somos iglesia si no sabemos cómo se comportan los miembros de la iglesia del Señor. Más aún, si no nos comportamos como dice la Biblia que deben comportarse los miembros de la iglesia del Señor, que es la casa de Dios, como le decía Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Efesios entonces capítulo 4 verso 17 en adelante dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad es algo que no tiene sentido, es algo que no tiene valor, es algo que no trae nada bueno. Y entonces dice el Señor, las personas que no hacen parte de la iglesia del Señor están envanecidos, piensan y hacen cosas vanas. Pero los miembros de la iglesia del Señor dice, ya no deben andar de esa manera. Recibí la llamada de un hombre esta semana, no sé si fue ayer, antier, y me llamaba y es un hombre que es bautizado, es un hombre que conoce la palabra del Señor. Y me decía, ¿no le han contado? Y pues la verdad a mí no me cuentan muchas cosas y decía, ¿no me han contado qué? Dijo, lo que pasó conmigo. Y ¿qué pasó con usted? Y dijo, pues que me puse a pelear. Y le dije, raro que no me haya llegado la noticia. Imagínese un cristiano peleando, un santo peleando. Oiga, ¿sí sabe que los santos del Señor están agarrados allá en el parque dándose en la boca? Dice el Señor, no anden de esa manera. Y mire, y por eso es necesario que pasemos por las situaciones que pasamos. Porque si usted todo el tiempo está en medio de la congregación, hermanito, hermanita, ¿quiere otro tintico? ¿Quiere con galletica? Ay, hermanito, siga. Ay, hermanito, me pisó. Ay, hermanito, me echó encima el café caliente, pero tranquilo, hermanito. Pero si llega a un lugar donde ese hermanito y toda esa bondad cambia y viene el grito, viene el insulto, viene la injusticia, es ahí donde se va a hacer evidente si nosotros ya no andamos
como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque la mayoría de las veces cuando nosotros recibimos un insulto, un trato fuerte, lo primero que se viene al corazón es responder de la manera como nos están tratando. Que después uno ahí rebobine y luche y batalle y se humille y tenga una actitud diferente, es otra cosa. Pero la mayoría de las veces lo primero que se viene a la mente y al corazón es reaccionar de la manera como nos están tratando. Y dice el Señor, es importante que en medio de la congregación se traten con amor, haya un buen trato, se sostengan los unos a los otros, pero es igual de importante que aprendamos como iglesia a comportarnos allí afuera, porque es allí donde el Señor va a esperar que se hagan evidentes los frutos que el Señor, cierto, está obrando al interior de nuestro ser por el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no. O sea, mire, si llega el día del pago de la quincena o de la mensualidad o de la pensión y no está el dinero y no pagan, ¿cuál es la primera reacción? No, gloria a Dios, pues si no me pagan no importa, Señor, tú me sostienes, yo bendigo esa empresa, bendigo el Instituto del Seguro Social, bueno, eso ya no existe, pero bendigo, sí, bendigo a mi jefe, que a pesar de que llegó aquí en una camioneta nueva y pitó y me dijo, mijo, este mes no hay plata, no le puedo pagar, yo lo bendigo. No, esa no es la primera reacción. Primero se enoja, primero critica, algunos hasta maldicen, murmuran, y así ya después dicen, ay Señor, perdóname este corazón, Señor. Y entonces dice, requiero que como iglesia ustedes sean diferentes. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo vivía la mujer samaritana? La mujer samaritana era una mujer ajena de la vida de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era una mujer que había tenido 5 maridos y actualmente estaba viviendo con uno que no era su marido. Sin embargo, adoraba. Sin embargo, tenía algunas conductas, algunas prácticas religiosas. ¿Sí? Y esa mujer era una mujer ajena a la vida de Dios. Pero ahora nosotros no somos ajenos a la vida del Señor. Mire, cuando nosotros estamos en medio de una situación, uno ni siquiera puede decir, yo no supe qué hacer. El Espíritu Santo lo redarguye a uno. Y muchas veces el Espíritu Santo lo detiene y dice, no lo digas, no lo hagas. Pero como tenemos todavía mucho ímpetu y mucha fuerza, reaccionamos, hablamos y lo que hemos hablado en algunos momentos, hay perdones que uno debería ahorrarse. Si uno actúa y reacciona de la manera como dice la palabra del Señor, se ahorraría él y decir, perdóname, no fue mi intención, no lo quise hacer. Eso no lo podríamos ahorrar. Pero desafortunadamente, cierto, todavía hay muchos comportamientos como los tienen las personas que son ajenos a la vida del Señor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea, la iglesia, nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hemos hablado que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús hizo algo en medio de sus discípulos que fue quitarse la túnica, quitarse el manto, ceñirse una toalla y lavar los pies de cada uno de sus discípulos, y después se sienta a la mesa y le dice, yo soy su Señor, yo soy su Maestro, lo que ustedes han dicho de mí es verdad, pero yo, el Señor y el Maestro, me he portado en medio de ustedes humildemente. Eso es lo que ustedes aprendieron de mí, para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes como iglesia, pero afuera con las demás personas. Todo lo malo, los malos comportamientos, las malas reacciones, nosotros no las hemos aprendido ni de la Biblia ni del Señor Jesucristo. Jesús ni nos enseñó a pelear, ni nos enseñó a murmurar, ni nos enseñó a criticar. Dice Pablo, si ustedes han aprendido de Cristo, ustedes han aprendido solo cosas buenas. ¿Sí recuerdan cuando al Señor
lo iban a tomar preso, que vinieron los alguaciles del templo, la guardia del templo, y dice que Pedro saca una espada y se va encima, y cuando le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿qué le dice Jesús? Hágale, Pedro, métale el otro, no lo deje parar, vamos, hágale muchachos al ataque. No, eso no lo dijo el Señor, dijo guarda tu espada. Y entonces ahí Pedro dijo no, a mano limpia no, y se fue. ¿Y qué hizo el Señor? Borró la evidencia del crimen que había cometido Pedro para que no se dijera que los que andaban con Jesús eran unos peliones, eran unos asesinos, eran unos gente mala. Usted se imagina después diciendo, mire que los discípulos y Pedro allá y le quitó la cabeza al siervo del sumo sacerdote, Jesús le restaura la oreja y se llevó toda evidencia con la cual pudiera ser inculpado como un malhechor. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo algo que probablemente a nosotros nos costaría o probablemente no lo haríamos. Se entregó voluntariamente para que lo escupieran, para que lo insultaran, para que lo ultrajaran. Y al día de hoy de uno medio dicen, ay, cómo está de gorda. No, la mataron. ¿Qué tal que le arrancaran el cabello? ¿Qué tal que la torturaran? ¿Qué tal que la metieran a la cárcel? ¿Qué tal que...? No sé. Y dice Pablo, ustedes no aprendieron así a Cristo, ustedes aprendieron, o más bien Él les dio enseñanzas de mansedumbre, de humildad, de poner la otra mejilla, de entregar la capa, de entregar la túnica, de ir 2 millas con la carga. Y dice el Señor, nosotros no solo es importante que aprendamos cómo nos debemos comportar en medio de la iglesia, cuando estamos con los hermanos, en medio de la congregación, sino que es importante cómo nos portamos allí afuera, para que se terminen esos comentarios, y que es que evangélico, y eso que se pasa leyendo la Biblia todo el día, y eso que va ya al frente de, ya no vamos al frente, vamos al frente del profesor, para que se terminen todo ese tipo de comentarios, y la gente pueda empezar a ver que realmente somos la iglesia del Señor, ¿sí? Al frente de los tanques, esa. ¿Y dónde congrega? Al frente de los tanques, ¿sí? Pero le especifica cuáles porque de pronto echan de la bomba para arriba. Efesios capítulo 5, verso 11, y esto creo que es algo que todavía como miembros de la iglesia del Señor nos cuesta. Efesios 5, 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y creo que uno de los ejemplos más claros, acabamos de pasar por ahí, es lo que sucede todos los 31 de octubre, donde, pero ¿qué tiene de malo? Pero yo no le veo nada malo. Eso es una obra infructuosa de las tinieblas. Y dice el Señor, ustedes no aprendieron del Señor a disfrazarse. Ustedes no aprendieron a participar de ese tipo de cosas. Así que no participen. ¿Qué debemos hacer? Reprenderlas. Pues imaginen qué tal nosotros acá. No, pues no nos disfracemos el 31, pero disfracémonos la otra semana. Y usted disfrácese de Pedro, y usted de Juan, y usted de Ángel, y usted de Adán, y usted de Eva, y usted de no sé qué. Dice el Señor, no participen. Ustedes no tienen nada que ver con eso. No participen, más bien repréndalas. Hace poco también hubo una fiesta, que es que la fiesta multicolor, ¿sí? Y hay gente que ni siquiera sabe qué es eso, pero la fiesta multicolor tiene que ver con, con la bandera multicolor, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el homosexualismo y la ideología de género. Nosotros no aprendimos así a Cristo, no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien ¿qué? Las reprendemos. ¿Sí recuerdan que hace como 8 días se acabaron las fiestas? Ya vienen otras, antes de diciembre, las pre-dicembrinas, y después vendrán las post-decembrinas, ¿sí? Y nosotros no hemos aprendido del Señor a participar en ese tipo de cosas. Tenemos es que reprenderlas. Ay, pero tan amargado. Ay, pero tan fanático. No, usted me estaba cayendo también, pero no, usted se volvió como muy fanático. Nosotros, y ahorita lo vamos a ver, no hemos sido llamados a agradar a la gente, sino a agradar al Señor.
Y por eso no, dice allá afuera, ustedes no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, repréndanlas. Échenlas fuera, repréndalas en el nombre del Señor y no participen como conviene a santos. Así como no está bien que un santo de la iglesia del Señor esté peleando, pues tampoco está bien que un santo del Señor esté por ahí bailando en una tarima. Que vamos a rifar un televisor pero que tienen que bailar apretadito y que tienen que bailar, y los primeros que pasan son los cristianos. Mire, usted piensa que es que yo una vez estaba, no fui a bailar, no, pero iba por ahí, ¿sí? Sí, y entonces estaban, y creo que eso lo hacen cada nada, iban a rifar que un televisor, o yo no sé, una vuelta en burro, o una vuelta en la chiva, yo no sé qué era, y ¿quiénes quieren participar? Y pasa una pareja y dice, y ustedes, y, ay, pero no nos pueden cambiar la canción, es que somos cristianos. Allá terminaron los cristianos bailando apretadito delante de todos y todo el mundo burlándose de ellos. Los cristianos no estamos para hacer la burla de este mundo como Sansón, sino para reprender las tinieblas y la autoridad de las tinieblas, y que la gente vea en nosotros el poder del Señor. Nosotros parados en un lugar pidiéndole al Señor que haga buen clima para que la gente se siga perdiendo en el municipio. Hermano, eso no es de nosotros. O sea, no, haya parado mirando la discoteca toda la noche. Ay, es que yo no puedo porque soy cristiano, pero... Y allá toda la noche se goteó la orquesta y vio a la gente bailar y no se fue a dormir ni a orar, pero toda la noche había parado mirando. ¿Ah? Toda la noche va pasando saliva, ay, que el pastor no me viera. No participamos. Así nos miren feo y así no nos den entrada a los lugares que la gente quiere entrar. Nosotros no participamos, sino que la reprendemos en el nombre del Señor. Hemos sido llamados a agradar al Señor, no a agradar al mundo. Se viene diciembre, mes de alegría, parranda e infelicidad, porque eso no trae felicidad. A nuestras casas van a llegar familiares que hace tiempo no veíamos, y van a llegar con sus costumbres, van a llegar con la media destapada, van a llegar con los 14 cañonazos. Ah, usted es cristiano, tranquilo, yo traigo la música del Pastor López, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Ay, no, qué pena, mire, después dicen que nosotros no, qué pena, qué vergüenza, y se vinieron desde, no, dice el Señor, no, basta ya el tiempo de haber hecho lo que le agrada a la gente que no conoce al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 1 al verso 3, dice la palabra del Señor algo que nos está enseñando y que nos va a ayudar cada vez más a aprender cómo debemos, como iglesia, como miembros de la iglesia del Señor, a comportarnos no solo como hablábamos el día domingo, en medio de la congregación de los santos, sino cómo debemos nosotros comportarnos allá afuera. Y entonces dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 al verso 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y recuerdan Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. No sé por qué a nosotros como cristianos nos cuesta tanto decirle no por no desagradar a las personas. Venga, ¿y usted por qué recibió esa cerveza, hermano? ¿Por qué tenía esa cerveza en la mano? No, el jefe me la pasó y qué pena con él. Y yo no me tomé un trago, pero yo después la boté. No, ya no estamos en un tiempo para agradar a la gente allá afuera. No, y si me echan, no lo van a echar. Más fácil echan a una persona tibia que a una persona con certeza y con convicción.
¿Y usted por qué ahí estaba en medio de ese corrillo donde estaban diciendo vulgaridades y chistes y cosas que no convienen? No, pues para no pasar como una persona grosera y para ser chévere y para que después no me hagan el feo. No, nosotros no estamos puestos allá afuera para agradar a la gente. Porque si hacemos eso, puede que por un momento agrademos a las personas, pero después ellos mismos se van a encargar de decir, el cristianismo de este hombre, el cristianismo de esta mujer, el cristianismo de este joven no es algo genuino. Y después cuando estén en medio de una situación complicada no van a llamar al tibio, van a llamar a la persona que siempre permaneció firme en sus convicciones. Por eso la mayoría de las veces las personas que más nos atacan, las personas que más nos critican, las personas que más hablan de nosotros, son las que en medio de una dificultad, ¿a quién buscan? Buscan a ese cristiano que tiene convicción, buscan a ese hombre, a esa mujer que no vendió su convicción, que permaneció firme en el Señor, que no agradó, ¿cierto?, a las personas que andan en las cosas que nosotros andábamos en otro tiempo. Y no sé si se ha dado cuenta, Pablo le decía a los Efesios, habíamos leído allí, dice, basta ya, se terminó el tiempo de andar como ellos andan, se terminó el tiempo de agradar, ¿cierto?, a las personas que andan de una manera contraria a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya hubo un tiempo en el cual vivimos en eso, cuando no conocíamos al Señor, eso era lo que a nosotros nos agradaba, pero ahorita llegó el momento de agradar al Señor, de hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Una persona fácilmente se niega a algo que Dios le pide, algo que Dios le manda, algo que está en la Biblia, pero repito, nos cuesta. Venga, si vienen y le preguntan tal cosa, usted diga esto. Yo sé que usted es ahí como cristiano y lee la Biblia, pero eso, una mentirita no tiene nada que ver, hermano, ayúdeme ahí, écheme esta firma acá. Si llaman y le dicen que usted me conoce, que hemos hecho esto, lo otro, hágale, hermano, tranquilo. Pero dice el Señor, nosotros allí afuera, Él espera que no nos comportemos, ¿cierto?, como quien quieren agradar a las personas, como quien quiere agradar al mundo, sino que nosotros hemos sido llamados a agradar siempre al Señor. Y como lo hemos hablado una y otra vez, el agradar al Señor implica que siempre va a haber alguien que se va a desagradar, siempre alguien no va a estar de acuerdo, siempre alguien va a pegar el grito en el cielo, siempre alguien se va a querer levantar, pero lo que Dios espera es que nosotros podamos permanecer firmes en nuestras creencias, en nuestras convicciones, en lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Aparte de lo que ya hemos hablado, hay algo que es muy importante, y es que nosotros allí afuera, ya hemos hablado que no debemos andar como anda la gente, que anda tras la vanidad de su mente, de su corazón. Debemos ser personas que no agradan al mundo, sino que agradan al Señor. Porque recuerden ustedes que quien abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir es el Señor. Si uno piensa que agradando a la gente le va a ir mejor, que va a tener algo, no, nosotros dependemos del Señor, nosotros vivimos para el Señor y es Dios quien abre puertas que nadie va a poder cerrar, y si Dios decide cerrar una puerta, así nosotros agrademos al mundo, así nosotros busquemos el favor del mundo, nadie va a poder abrir esa puerta, porque nosotros servimos y conocemos al Dios todopoderoso, al Dios para el cual nada hay imposible. Entonces, aparte de lo que ya hemos hablado, llegamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el verso 13, y esto es algo que también ya muchas veces lo hemos hablado, que muchas veces lo hemos compartido, pero que es una verdad que necesita seguir siendo revelada y grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuando Jesús empezó a hablarle a sus discípulos, a sus seguidores, la gente venía al que resucitaba a los muertos, al que limpiaba a los leprosos, al que multiplicaba los panes, al que andaba sobre las aguas, y cuando ya se reunió una gran multitud, Jesús les dejó en claro,
¿cierto? Cómo debían vivir sus seguidores, cómo debían comportarse. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 son las cosas, escuche esto, que deben aprender las personas que recién están caminando con el Señor. Cuando uno lee, por ejemplo, que debemos amar a los enemigos, que debemos poner la otra mejilla, uno cree que el Señor le está hablando a gente que lleva 50 años caminando con Él. Pero si usted se da cuenta, el Sermón del Monte, lo que se ha conocido como el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, son las primeras enseñanzas que recibieron un grupo de personas que recién se estaban acercando al Señor. Esto no era algo que Él les estaba hablando después de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Esto fue algo que el Señor de entrada les dijo: si ustedes quieren seguirme, si ustedes realmente son miembros del reino de los cielos, si ustedes realmente hacen parte de mis seguidores, ustedes deben aprender a vivir de esta manera. Y en el capítulo 5 entonces, en el verso 13, Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Nosotros somos qué? Mire, somos sal. ¿Se da cuenta que por eso es importante conocer lo que dice la Biblia? Porque el concepto que uno tiene de la sal, o el que teníamos de la sal, era un concepto equivocado. ¿Sí? Cuando a usted de pronto le sucedía algo desafortunado, y cuando de pronto era una serie de eventos desafortunados, ¿sí? La gente que decía: oiga, usted es muy salado, hermano. Sí, usted tiene la sal encima, mala suerte. Sí, y que échese esto, y que yo recuerdo que en las artesanías vendía que la quitasal y no sé qué y todo ese tipo de cosas, pero el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes, sí, no, bueno, ajeno a la vida de Dios, qué cosas no hace, pero el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal del mundo, sí, la sal de la tierra. Y la sal tiene muchas propiedades, como es sazonar. Algunos dicen que la sal tiene algunos, ¿cómo se dice? Para curar, ¿cierto? Que hágase una agüita de sal y que yo no sé qué. Y todo eso, bueno, el Señor probablemente lo tenía en mente, pero algo que sí es evidente, que el Señor tenía en mente cuando le estaba diciendo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, es que la sal detiene la corrupción. Y los que son aquí más antiguos saben, cuando no existían las neveras, que por ejemplo para que la sal se conservara más tiempo, la carne se conservara más tiempo, se le echaba sal, ¿cierto? Y llegaba un punto donde no solo la carne estaba ya achucharrada de estar ahí guardada, sino que aparte salada, que no se la comía nadie, pero la sal preservaba de que esa carne, ¿cierto?, se dañara, se pusiera a oler a feo, le salieran gusanos. Y entonces cuando el Señor está diciéndole a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, lo que está diciendo es que nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, nuestra labor allá afuera, claro, también adentro de la congregación, es detener la corrupción. Nosotros no podemos hacer parte de la corrupción de este mundo, nosotros no podemos alimentar la corrupción, sino que como sal de la tierra la debemos detener. Siempre, cada que se sube un gobernante, cada que hay un gobierno, no sé si tratando de sacar popularidad o tratando de alguna manera como allanar el camino para unas futuras elecciones y para seguir, siempre salen programas del gobierno, ayudas y todo ese tipo de cosas. Y nosotros como cristianos debemos entender que si Dios nos quiere bendecir a través de una ayuda de esas, no puede ser a través de mentiras, a través de engaño. Pero cuando vayan a venir a censarme, entonces me dicen: y yo saco la nevera para que el puntaje me salga bajito, pero entonces yo me voy para otra casa, ¿sí? ¿Y usted cuánto se gana en el sueldo? No, y decimos que nos ganamos menos y nos ponemos a llorar y nos ponemos las medias rotas y la ropa más andrajosa. No. Nosotros debemos detener la corrupción.
Si el Señor nos va a bendecir a través de una situación de esas, no debemos mentir, no debemos participar de la corrupción. Mira, ahí vino el cristiano ese que vive allá arriba al frente del tanque del agua y aquí diciendo mentiras que para que el Sisbén no le salga alto. No, nosotros debemos detener la corrupción. Que hay un grupo de personas y este dijo una vulgaridad y este la dijo más grande y este, y si llegó donde está el cristiano, ¿qué debe hacer el cristiano? Detener la corrupción y reprenderlos. No deben de ser tan groseros, dejen de ser tan vulgares, eso no le agrada al Señor. No, detener la corrupción. Y desafortunadamente estamos en medio de un mundo, de una sociedad donde la corrupción es una cosa impresionante. Casi que se volvió que para todo supuestamente hay que meter mentiras, para todo hay que sobornar, hay que untarle la mano a no sé quién, a este, a aquel, al otro. Y estamos en medio de una sociedad donde la corrupción es el pan diario. Pero cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, lo que les estaba diciendo es, ustedes han sido llamados a detener la corrupción. Ustedes no participen y no se presten para ese tipo de cosas. Así que si llega a nosotros la corrupción, es para que nosotros la detengamos, para que nosotros la reprendamos, para que la corrupción no siga creciendo. Por eso incluso en medio de la iglesia del Señor, si el Señor nos va a permitir irnos a otro lugar, construir y poner afuera un aviso y poner el nombre que Él nos ha dado y nos va a permitir hacer muchas cosas, tenemos que hacerlo de la manera como la ley lo establece. No, que mire, que digamos que nosotros esto, que nosotros aquello, para que nos cobren menos, no digamos cuánto dinero está entrando, no hagamos esto. Imagínense la iglesia del Señor en esa situación. Los libros de contabilidad, no, pero borre, pero saque. Imagínense la iglesia del Señor promoviendo la corrupción. No, somos la sal de la tierra, no participamos y por el contrario detenemos la corrupción. Nosotros no nos prestamos para ese tipo de cosas. No, el Señor sabe, no es que si decimos la verdad, no, Dios nos entiende, no, eso es mentira, hermano, eso es cuento. Nosotros debemos siempre hablar con la verdad, siempre hacer las cosas como Dios lo ha establecido, porque somos ¿qué? La sal. Hemos sido llamados a detener la corrupción allá afuera. Y aun si al interior de la iglesia se mueve corrupción, hemos sido llamados a detener esa corrupción. Y ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, la palabra del Señor dice algo extraordinario que sucede en medio de esta sociedad, en medio del mundo, precisamente con la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que la maldad existe, que la corrupción existe y esto no es algo de estos últimos tiempos. La maldad está llegando al colmo y llegando al colmo no es que hoy estamos viviendo cosas que antes no se veían, no, lo que pasa es que antes eran más ocultas, estaban más escondidas porque la gente tenía más temor de hacerlo porque casi todo el mundo sabía que estaba mal. Llegar al colmo es que la gente empiece a llamar lo malo bueno y lo bueno malo, ese es el colmo, ¿sí? No podemos decir que los abortos se dan solo en este tiempo, no, eso desde hace años atrás eso está. Lo que pasa es que se hacía de una manera más escondida, se hacía más en las tinieblas, porque en ese tiempo la sociedad se levantaba más en contra de ello, pero ahorita pues lo quieren hacer como algo bueno, como que no pasa nada, pero siempre ha existido. Entonces la maldad, la corrupción siempre ha estado, pero ¿sabe qué dice la Biblia? La corrupción no se ha manifestado de tal manera que inunde toda la tierra, porque hay algo que la detiene. ¿Y sabe qué es ese algo? Usted y yo, la iglesia del Señor. Sí hay maldad, claro, sí hay corrupción, pero mientras la iglesia del Señor, mientras los cristianos estemos en esta tierra,
Satanás no va a poder apoderarse por completo o inundar por completo el mundo de tinieblas, porque la iglesia ora, porque la iglesia detiene la corrupción, porque la iglesia denuncia, porque la iglesia habla, porque la iglesia predica, porque la iglesia va por las calles, por los parques anunciando el evangelio, y esa persona que se emborrachaba y esa persona que vendía droga y aquel que estaba de acuerdo con toda la maldad se convierte y la corrupción se detiene. Y en la segunda carta entonces a los tesalonicenses, en el capítulo 2 del verso 7 en adelante, por eso es que, amados, como iglesia del Señor, no podemos quedarnos callados, no podemos consentir, no podemos estar de acuerdo con la maldad, con la perversidad. No sé si ustedes recuerdan, pero hace mucho tiempo atrás yo les hablaba de un pastor evangélico en la Alemania nazi que se llamó Martin Niemöller. Y yo leí un poco la biografía de este hombre y lo que él habló fue un pastor que estuvo en los campos de concentración nazi. Pero lo más tremendo es que fue un hombre que cuando apareció este hombre que implantó el nazismo en la Alemania, Adolfo Hitler, fue un pastor que lo apoyó. ¿Usted se imagina eso? ¿Y sabe por qué lo apoyó? Porque fue y tuvo una entrevista con él y él sabía que venía el nacionalsocialismo y le dijo, ¿usted va a tocar a los cristianos? ¿Y sabe qué le dijo? No, ¿cómo se le ocurre? No, los cristianos yo no los voy a tocar, no me voy a meter con ellos. Y fue un hombre que desde el altar de su congregación apoyó al hombre que exterminó. Creo que el nazismo se llevó por delante casi 12 millones de personas. 6 y algo de judíos y después gitanos, homosexuales y todo lo que se le atravesara que fuera en contra de ellos. Y fue un hombre que apoyó. Por eso nosotros no podemos comprometernos. Nosotros no podemos vender nuestras convicciones. Nosotros hemos sido llamados a detener la corrupción. Y entonces hay un poema que él escribió después de que salió, porque Dios le permitió salir de los campos de concentración cuando cayó la Alemania nazi, o por lo menos cayó este hombre, y él salió y él cuenta la historia. Y hay un poema muy famoso de él que se llama o se titula Cuando vinieron por mí. Entonces él veía que empezaron a llevarse a los judíos y yo, pues no son los cristianos, no soy yo. Se empezaron a llevar los gitanos y a todos los que se levantaban. Y cuando el hombre vio que empezaron a tocar los cristianos, se levantó y denunció lo que estaba pasando. Y pues si se habían llevado a tanta gente por delante, sería que no se iban a llevar a un pastor. Lo metieron en los campos de concentración, allá duró muchos años. No lo mataban porque lo tenían como un premio para exhibir, pero cuando él sale, él dice, sí, cuando se llevaron a los judíos, guardé silencio porque yo no era judío. Cuando se llevaron a los gitanos, guardé silencio porque yo no era gitano. Cuando se llevaron acá y cuando vinieron por mí, no hubo quien, ¿cierto?, pudiese protestar o hablar por mí. Y Dios le permitió salir de allá y contar, ¿cierto?, la amarga experiencia de haberse puesto al servicio de este mundo y de los planes y de las ambiciones de una persona. Por eso como cristianos nosotros no podemos vender nuestra convicción. Y nosotros hemos sido llamados a detener la corrupción, a reprender las tinieblas. Y precisamente es la iglesia del Señor. Allí vemos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vemos claramente que se cumple en la iglesia lo que el Señor le dijo a sus discípulos, que somos la sal, que detenemos la corrupción. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, y esto lo está hablando en los tiempos de Pablo. Son epístolas que no fueron escritas después del 100, después de Cristo. Estamos hablando casi de 2000 años. Y Pablo decía en ese tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, de la perversidad. ¿Se da cuenta? La maldad y la perversidad no es algo nuevo de este tiempo. Dice, porque ya está en acción, desde ese tiempo operaba el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y después destruirá con el resplandor de su venida. Y cuando Pablo le está hablando a los tesalonicenses, y le dice que está en acción el misterio de la iniquidad, pero dice que hay alguien que lo está deteniendo,
Ese alguien es la sal de la tierra, es la iglesia del Señor. Si usted, después de que terminemos este tiempo, llega a su casa y lea el libro de Apocalipsis, cuando ya la iglesia no esté en la tierra va a quedar por completo bajo el dominio de Satanás. Ya no va a haber quien detenga la maldad, ya no va a haber quien detenga la corrupción. Hace poco empezaron ya a salir las noticias respecto a lo que vivimos en el 2020 y parte del 2021. Ustedes ya saben a qué me refiero, cuando nos encerraron, cuando nos pusieron a que nos tapáramos. Y ya se está saliendo a la luz que todo eso fue manipulado. Ya hay noticias, ya hay gente que está hablando de eso. Ya incluso hay profesionales de la salud que dicen no se pinchen, no lo hagan. Nos cogieron, hicieron con nosotros y eso salió a la luz. Y a pesar de que sucede todo eso, probablemente no dio los resultados que se esperaban. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está en medio de la tierra. Porque la iglesia detiene la corrupción. Y ahí nos iban a mandar la otra más brava todavía, que ya la habían anticipado. Ya se hablaba de eso. Solo que eso como que no vino con mucha fuerza. ¿Pero por qué? Porque hay gente muy astuta, porque hay gente que descubre y denuncia. No, porque la iglesia está en medio de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra y Pablo decía claramente, la iglesia detiene la corrupción. La iglesia detiene la maldad, la iglesia detiene la perversidad. Hay lugares de este municipio que antes fueron prostíbulos, que antes fueron casas de citas y ahorita son lugares donde se predica el evangelio, son lugares donde hay personas que predican la palabra de Dios. Y si no fuera porque la iglesia está, yo creo que ya Alfredo no está, yo creo que nos montarían prostíbulos por todo lado, hermano. Vendederos de vicio, discotecas, sinvergüenciaderos. Pero como está la iglesia del Señor detiene la maldad, detiene la corrupción. Y eso es algo que el Señor espera, que a cada lugar donde nosotros vayamos podamos vivir de esa manera, podamos comportarnos de esa manera. Que si vamos al trabajo, yo en algún tiempo estuve trabajando, pues no directamente en la construcción, sino trabajaba en una ferretería y es un gremio muy pesado, donde la gente miente, donde la gente roba, donde la gente va y lleva una cotización y dice vale tanto y después llegan allá y dice pásemela por tanto y le sigo comprando, donde piden 10 bultos de cemento y solo necesitaban 5, donde piden un calibre y venden otro. Es una cosa tremenda. Y entonces cuando empezaron a llegar con sus propuestas y nosotros empezamos a negarnos, pues no les compramos, pues no venimos, pues no sé qué, pues no que esto, que aquello, que lo otro, pero nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos. Una vez, y me pareció algo, un señor pidiéndome que le hiciera una factura por 200 pesos más. Y alguien puede decir, ay, pero 200 pesos, es que robar es robar. Y a mí yo decía, ese hombre, hermano, hágale que vea, hágale, colabóreme. Yo decía, ¿se imagina donde a ese hombre le lleguen a poner un billete de 100,000 o le lleguen a poner millones en sus manos? 200 pesos se quería robar y necesitaba que yo se los pusiese ahí. Decía, perdóneme, pero no, aquí no, con nosotros no. Porque nosotros como sal de la tierra hemos sido llamados ¿a qué? A detener la corrupción. Y que el Señor nos ayude porque hay muchas cosas que de pronto nosotros pasamos por alto y que hacen parte de la corrupción de este mundo. Pero como sal de la tierra, nosotros hemos sido llamados, como le decía Pablo a los tesalonicenses, nosotros hemos sido llamados a detener la corrupción. Ahí nuevamente en Mateo, en el capítulo 5, un verso más abajito, dice algo el Señor que va de la mano con lo que les había dicho el verso anterior, ustedes son la sal de la tierra. Y le dice entonces Mateo capítulo 5, verso 14 en adelante. Dice, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe cómo el Señor quiere que nosotros nos comportemos allá afuera? Aparte de lo que ya hemos hablado, nosotros estamos en un mundo en tinieblas, donde todo el mundo corre a hacer lo malo, donde la maldad cada vez, como hablábamos hace un momento, se está llevando a un punto donde la gente lo va a empezar a ver como normal. Pero Dios quiere exhibir a su iglesia como un ejemplo. Claro, reprender las tinieblas, pero el Señor les dice, es que una ciudad que está en un monte alto, no la puede nadie esconder. Todo el mundo la ve. Y se encienden una luz, no la meten debajo de la cama, sino que la ponen en un lugar alto para que la gente vea esa luz. Entonces Dios desea que nuestro comportamiento sea tan conforme a la palabra de Dios, que Dios quiere que su iglesia sea un ejemplo, un buen ejemplo, que la gente pueda llegar al punto de compararse con la iglesia y decir, yo quiero ser como ellos. Las mujeres casadas cristianas, que son miembros de la iglesia del Señor, que hacen parte de la iglesia del Señor, son mujeres que Dios quiere exhibir como ejemplo de mujeres virtuosas. Que la gente allá afuera pueda decir, esa mujer es cristiana y está casada. Y esa mujer me está dando ejemplo a mí de cómo una mujer casada debe comportarse. Qué tremenda responsabilidad la que el Señor le ha entregado a su iglesia, nos ha entregado a nosotros, porque hemos hablado varias veces que lo que el Señor espera de las mujeres, principalmente, es que se sujeten a sus esposos y los respeten. Así que cuando el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, lo que el Señor estaba diciendo es, yo los quiero exhibir a ustedes como un ejemplo. Que cuando una mujer que no teme al Señor vea a una mujer cristiana, pueda ver en ella un comportamiento de tal manera que esa mujer le pueda estar dando, como se dice popularmente, cátedra de cómo se sujeta a su esposo y de cómo lo respeta. Qué tremendo eso. Pero imagine una mujer cristiana bien rebelde. ¿Qué sujetarse ni que nada? No, ese cuento a mí no me lo echen. No estaríamos siendo luz del mundo. Porque Dios nos quiere poner en un lugar alto, pero para ponernos como ejemplo. Que si las personas allá afuera, los hombres allá afuera, miran a los esposos cristianos, puedan tener el mejor de los ejemplos. Pero si un hombre cristiano casado no está viviendo conforme a lo que dice la Biblia, porque así como el Señor le pide principalmente a las mujeres que se sujeten y respeten a sus esposos, lo que el Señor le pide a los hombres son dos cosas: que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, un amor sacrificial, y que las provean de todo lo que necesitan. Pero si como cristianos no estamos viviendo conforme a lo que está escrito, pues el Señor, ¿qué va a exhibir? ¿Qué va a mostrar el Señor? Por eso es que estaba hace unos días atrás preguntando por allá en un lugar, por un local, y yo la verdad no conocía a la persona con la que estaba hablando, pero él sí me conocía. Y me dijo, oiga, que no sé qué, que esto, que decía, pero este hombre ¿de dónde me conoce? Porque una luz que se enciende no se puede tapar. Hay gente, y más de la que usted piensa, que se da cuenta que usted viene a este lugar, que usted lee la Biblia, que usted ora, que usted viene a los devocionales y lo tienen en la lupa, lo tienen en la mira,
para ver si usted se está viviendo conforme a lo que alguna vez predicó, porque el Señor quiere que nosotros como cristianos seamos puestos en un lugar alto, no para pisotear a la gente y no para enseñorearnos de ellos, sino que el Señor quiere mostrar a su iglesia como un buen ejemplo en medio de la sociedad. Que la gente diga, con las mejores personas con las que se puede hacer negocio son con los cristianos. ¿Sí? No mienten, no dan información equivocada, y si en algún momento se les da más de lo que se les debería dar, devuelven. Pero si un cristiano va al supermercado y paga con un billete de 10,000, 8,000 pesos y le devuelven 22,000 y él cree, uy, me bendijo el Señor. La Biblia sí dice que el bien y la misericordia se va usted con el dinero que le van a descontar a ese empleado, y después se dan cuenta y dice, ¿y quién le compró? Pues el evangélico ese. No estamos siendo entonces luz. No puede el Señor exhibir nada. A los empleados, Pablo le dice a los colosenses ahí en el capítulo 3, usted lo puede apuntar después y lo lee en su casa, dice que cuando un cristiano está trabajando en un lugar, dice que debe dar ejemplo de la manera como trabaja. Eso no está, bueno, ¿y usted por qué no vino hoy a trabajar? Estaba en un ayuno. No. Dice, y si tiene amos creyente, o sea, si su jefe es un hombre creyente, es un hombre que teme a Dios, dice, sírvale aún con más ánimo, porque el que se está beneficiando de su trabajo es una persona muy amada del Señor. Entonces la gente debería querer contratar cristianos, hacer negocios con cristianos, arrendarle a cristianos, andar con cristianos, porque aunque no comparto lo que él hace, lo que él dice, es una persona en la cual puedo confiar. Es una persona que sé que no me va a defraudar, que sé que no me va a engañar, que sé que no me va, como se dice popularmente, que no me va a dar en la cabeza. Y por ejemplo, cosas como que yo con ese cristiano no hago negocios, que menos con ese cristiano, eso debe terminar, porque nosotros somos la luz del mundo y Dios nos quiere poner en un lugar alto, repito, para exhibirnos. Si un hombre se siente orgulloso de pasear un caballo, una mula, una yegua por el parque, que casi que ese hombre paseando ese animal y dejando el pueblo oliendo a feo, eso mejor dicho, eso tiene gente que lo lleven, que lo traigan, que le dé agua. Si un hombre se siente orgulloso de exhibir un animal, ahora imagínese lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, al decir que la quiere poner en un lugar alto donde todo el mundo vea a la iglesia. ¿Para qué? Dice el Señor, para que al ver el buen comportamiento, la manera como ustedes viven, esas buenas obras, ¿qué diga la gente? Glorifiquen el nombre del Señor. Así quiere el Señor que nosotros nos comportemos allí afuera. Y que si en algún momento dicen algo de nosotros malo, que lo digan mintiendo. Y de esa manera el Señor va a seguir siendo glorificado por nuestro comportamiento allí afuera. Filipenses capítulo 2, verso 14. Y por eso les digo que es necesario, porque Dios conoce nuestro corazón, nosotros no. Porque Jeremías 17:9 dice que nosotros tenemos un corazón perverso y engañoso. Y nosotros, ante un mensaje como este, podemos decir gloria a Dios, podemos decir aleluya, sí, podemos aplaudir y podemos asentir y todo eso. Y estamos casi que plenamente convencidos de decir, yo soy capaz de hacer lo que la Biblia dice que debo hacer. Pero cuando llega el momento, cuando vivimos la situación, es ahí donde se hace evidente si realmente somos esa iglesia que Dios quiere exhibir, esa iglesia que Dios quiere mostrar. Filipenses capítulo 2, verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Amor, ¿me regalas un tinto? Ay, otra vez, pero este hombre todo el día tomando tinto. Sí, amor, pero ya con los cachetes a punto de estallar. Amor, sacas la basura.
Sí, yo la saco. Dice el Señor, sin murmuraciones, sin peleas. Los cristianos somos bravos para pelear y para reclamar y para no dejárnosla. No, Señor, somos mansos, pero no. Y dice, hagan todo. Ay, hermano, qué pena, es que yo le pedí 3 libras de pierna, pero eran 3 libras de la cara de la vaca, me la cambia. Y es que hay cosas que de verdad, ¿cierto? Incomodan, molestan. Ay, ahí llegó otra vez esa persona. Ay, ojalá no venga. Ay, no, pero menos mal ya cerraron la puerta y no vino fulano, que ni vaya a tocar. Dice, sin murmuración, sin pelea. Y muchas veces, por eso les digo que Dios tiene que pasarnos por situaciones, porque hay cosas que no decimos, pero sí sentimos y sí pensamos. Y es tremendo porque en ocasiones hasta los alimentos, dependiendo de la manera como esa persona los hizo, así quedan los alimentos. ¿No se ha comido usted esos platos de verdad, unas habichuelas así de largas con la punta que ni siquiera se la quitan? El pollo con pelo, salado. Es verdad. Y dice el Señor, hagan todo sin murmuraciones. Estábamos ayer en una cita médica en Manizales y ya nos íbamos a ir cuando, ay, qué pena, es que quedó un código mal, se puede volver a que se lo hagan, nosotros ya con ganas de venirnos. Y salimos nosotros, gloria a Dios, aleluya, amén, yo cantaré al Señor por siempre. Y mi esposa con el pandero, no nos incomoda. Oiga, pero no hacen bien su trabajo. Lo único que tienen que hacer es apuntar 2 números y lo apuntan mal. Y Dios nos tiene que pasar por esas situaciones para que se haga evidente si realmente somos aquellos que Dios puede exhibir. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos como. Yo les había compartido en alguna ocasión que muchos cristianos comparten en sus estados de WhatsApp, de Facebook, cosas como que es que soy cristiano, no perfecto. Ahí hay mucha maldad en esa frase. Porque me estoy escudando en decir, tienen que aguantarme que sea la peor persona si sea cristiana, porque es que no soy perfecto. Y hermano, Dios nos quiere exhibir. Uno escuchando cristianos que dicen, uy, me cae mal. No, esa frase ya no debería estar. ¿Le cae mal? ¿Cómo así que le cae mal? Si es que la Biblia dice que aún debemos amar ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Y eso no ha pasado de moda. Me cae mal, me cae gorda, me cae gordo, no me lo paso. No, eso no está bien delante del Señor. Porque Dios quiere, el Señor quiere tener una iglesia, ¿para qué? Para exhibirla. Por eso dice Efesios 5:27, que la iglesia que el Señor se va a presentar a sí mismo, y alguna vez hablábamos que la iglesia, hay una figura muy bonita con el matrimonio y más lo que tiene que ver con las escrituras hebreas, donde hay un desposorio, donde hay una presentación y donde después se va a llevar a cabo las bodas. Eso lo veíamos hace mucho tiempo atrás. Y Efesios 5:27 dice que la iglesia que el Señor se va a presentar en las nubes es una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. De ahí a que uno no entiende por qué hay gente que dice, ven Señor, ven, llévanos ya, arrebátanos Señor, llévanos. Uno no entiende por qué la gente pide eso. Que ojalá esta noche ya yo un rayo o cualquier cosa y que me acueste y que mañana no amanezca. Pues para uno decir eso tiene que ser que ya está manifestando la gloria del Señor, que no hay mancha, que no hay arruga, que no hay cosa semejante. Y que la gente, para poder decir algo malo de nosotros, tiene que decirlo mintiendo, porque diciendo la verdad no va a encontrar.
Y esa gente existe. Lea el capítulo 6 del libro de Daniel y se va a dar cuenta que Daniel era un hombre que la gente que estaba a su alrededor le puso la lupa, lo examinó, y los enemigos de Daniel se reunieron y llegaron a la conclusión y dijeron: este hombre es un hombre irreprensible. No tenemos nada que decir de él. Ni siquiera lo hemos escuchado levantando la voz, no lo hemos visto enojado. Y no era que era un hombre ahí callado, un hombre ahí soso, no, ese hombre se paró enfrente de los hombres más poderosos de la tierra y les dijo: arrepiéntanse. Pero era un hombre ¿cómo? Irreprensible. Y lea claro, la Biblia, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Daniel tenía una naturaleza pecaminosa, pero ese hombre, como le decía Pablo a los Efesios, ese hombre había crucificado la carne. Pablo a los Gálatas, ese hombre había crucificado su carne con sus pasiones. Gálatas 5. Ese hombre era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios y fue un hombre que estuvo durante 2 gobiernos en el imperio de Babilonia, estuvo durante Nabucodonosor, estuvo durante Belsasar y estuvo también en medio del imperio medo-persa cuando gobernó este hombre llamado Darío, y cada uno de ellos daba fe que era un hombre de testimonio. Imagínese un hombre exhibido en medio de los imperios más perversos que se dio en ese tiempo, donde gobernaba gente perversa, y Nabucodonosor tuvo que decir: no hay un Dios como el Dios de Daniel, no hay un Dios como el Dios de Ananías, de Misael, de Azarías. Y cuando Darío, ¿cierto?, conspiraron, hicieron una trampa para meter a Daniel en el foso de los leones, el mismo Darío, que era el hombre más poderoso de la tierra, trató de intervenir para que los enemigos de Daniel lo echaran al foso de los leones. Y dice que esa noche, cuando lo echaron al foso de los leones, el rey Darío, el hombre más poderoso en ese momento de la tierra, no pudo dormir pensando que en el foso de los leones había un hombre inocente, y madrugó y con temor dijo: Daniel, tu Dios, en quien tú completamente y continuamente confías, ¿te pudo librar? Y escucha desde allá la voz de Daniel y dice: envió a su ángel, tapó la boca de los leones, lo hizo sacar, mandó a que los enemigos de Daniel fueron tirados al foso de los leones y dio un edicto: todo aquel que profiera una palabra de blasfemia contra el Dios de Daniel va a ser destruido, va a ser despedazado, porque no hay un Dios como el Dios de Daniel. Una cosa, un hombre de exhibir de verdad, un hombre que pudo haber sido puesto en un lugar alto de tal manera que el nombre de Dios fue glorificado. Finalmente, y terminemos allí leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 15, y por lo que hemos dicho y por muchas cosas más que usted puede seguir indagando, este tema de Somos Iglesia lo vamos a seguir hablando. Hablábamos el día domingo que como iglesia debemos conducirnos en santidad, en amor, sostenernos, tolerarnos los unos a los otros, tratarnos con amor. Hoy estamos viendo cómo debemos comportarnos allá afuera. Vamos a ver de qué manera Dios estableció la autoridad en la iglesia y cómo se ejerce la autoridad en la iglesia. Vamos a hablar por qué tomamos el pan y el vino. Y vamos a ver todas aquellas cosas que Dios espera que nosotros como iglesia podamos entender y podamos poner por obra. Y entonces, por lo que hemos hablado en esta noche, entendemos aún más algunas de las cosas que Jesús oró al Padre mientras estuvo en esta tierra, y vamos a terminar leyendo Juan capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 6, porque Jesús dice algo que, como les digo, por lo que hemos hablado, creo que lo podemos entender un poco mejor. ¿Quién de nosotros como cristiano no ha querido decir: yo quisiera tener una finca por allá? Como decía el cantante, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, por allá, donde no tenga que ver tanta cosa. Y que bueno, recuerdo que en un tiempo algunos proponían y decían: vámonos todos a vivir a una finca y no tenemos que soportar, y vamos, y aquí usted hace su casa y aquí la otra. No lo hicimos porque el dueño del terreno no le gustó mucho la idea, y entonces y de alguna manera
hay gente que dice, mire, yo me quiero salir de ese trabajo porque el ambiente es pesadísimo y yo solo soy el cristiano. Hay muchachos que no quieren ir al colegio, hay otros que renuncian a la universidad, renuncian a cosas y dicen, no, es que es muy difícil ese ambiente. Y todos en algún momento han querido estar en un lugar donde nadie los toque, nadie los mire, donde nadie les haga el feo, pero ese no fue el plan de Dios. Por eso cuando una persona viene y dice ese trabajo, mire, el de allí mete vicio y el de allí se emborracha y el de allá tiene amantes y el de allí roba y yo me quiero ir. No te vayas hasta que Dios te diga lo contrario. No, que formemos, y yo no digo que no esté bien en que tratemos de guardar a nuestros niños respecto al estudio, pero sí o no que todos quisiéramos un colegio donde les dieran solo la Biblia y oraran solo por ellos y que no estén expuestos. Y sí es nuestra responsabilidad y que Dios nos permita por lo menos los primeros años donde los niños no tienen mucho discernimiento de guardarlos, pero allá el Señor los va a mandar. Y allá ellos van a tener que ver a un tipo que se viste como mujer, a una mujer que habla como tipo, y van a tener que ver todo ese tipo de cosas, y allá ellos van a tener que tomar sus decisiones. Es nuestra responsabilidad orar, velar por ellos, pero nosotros no los podemos tener encerrados toda la vida. Porque Dios no quiere que estemos encerrados. Porque Dios nos envía al mundo. Ay, no diga eso, hermano, calle esas palabras. Ay, no. Allá nos envía el Señor. ¿O es usted de los que dice, va para Manizales y, pero la buseta es cristiana? Porque si no es cristiana yo no me monto. Y el que le vendió la carne si era cristiano, usted estaba comprando carne mundana. No, hermano, eso, el tal no existe, no hay bucetas cristianas, no hay carnicerías cristianas, que haya un hombre cristiano. Sí. Una vez alguien me dijo que es que usted come morcilla, porque hay morcilla cristiana y no, morcilla cristiana. Dijo alguien, se arrepintió, se bautizó, viene a la iglesia. No he visto una morcilla que entre. ¿No? El marrano lo mataron por. No, eso no existe. Pero sé que nosotros quisiéramos eso. Nosotros quisiéramos cerrar las cortinas, la puerta y no salir y no escuchar lo que dicen y que nadie nos dijera nada. Pero gracias al Señor, esta congregación nació de la manera como nació para entender que debemos tener la mirada puesta en el Señor. ¡Aleluya! Y yo les di a ustedes que los primeros días me quería estar encerrado. Y el Señor me dijo, no, tenemos que salir y exponernos. Porque es ahí donde se va a evidenciar si somos de exhibición o no. ¿Cómo se les llama a los animales si somos de paso fino o si somos cargaleñas? De exposición. ¡Ay, no le diga eso, no! ¿Qué dicen Cantares? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¿Sí o no? Porque el Faraón estaba orgulloso de exhibir su yegua, porque era una yegua que no se movía, porque sonaba por allá un disparo, porque salía corriendo. Esa yegua solo se movía a la voz de su amo. Y el faraón tenía que estar montado en una yegua que no se espantara con nada, porque imagínense el faraón viendo las batallas desde lejos y que le pegaran una palmada a la yegua y fuera y lo metieran en el centro de matan al faraón. Tenía que ser un animal de exposición, de exhibición. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y entonces, no leamos ya del verso 6, leamos solo el verso 15. ¿Sí? Usted lee el resto en su casa porque ya... Juan capítulo 17, verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que vamos a orar para que ya no haya más fiestas en el Fresno. Dios lo puede hacer, pero es que Dios desea qué actitud vamos a tomar cuando estén los 50 de Joselito en esa tarima. Ay, no, hermano, y cierre esa ventana que yo no me puedo concentrar allá con María no sé qué, y hermano, y no. Las fiestas no estuvimos un tiempo sin discotecas, sin fiestas, sin prostíbulos cerrados, no estuvimos en un tiempo así. Y la gente cambió.
Buscaba la forma de pervertirse. Entonces el problema no es ese, el problema está acá. Y por eso el Señor dice, y mire, si ha habido, una vez me decía un hombre, decía, yo quisiera por allá una finca, por allá donde no haya nada de esto, hay mucha maldad, hay mucho pecado. Y le dije, pero eso no es el plan de Dios. Dios nos ha mandado ¿a dónde? Al mundo. Donde está lo inmundo, donde está la perversidad, donde está la maldad. ¿Para qué? Para que nos camuflemos, para que nos quedemos callados, para que le digamos, ya Señor, esto está muy duro, llévame, que yo me muera esta noche. No, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Que los guardes del mal. Entonces se da cuenta que esto que el Señor Jesús pidió, que esto que el Señor Jesús oró tiene mucho sentido, porque dentro de la congregación como iglesia del Señor, le dijo Pablo a Timoteo, debes aprender cómo te debes conducir, pero también debes saber que allá afuera lo que Dios quiere hacer es que te quiere poner como alguien a quien Él pueda exhibir y que pueda referirse a nosotros como se refirió a un hombre en la Biblia, se refirió a él de una manera muy especial. Usted se imagina al Señor hablando con Satanás, y va Satanás y está en el cielo. Dice que vienen los ángeles, capítulo 1 de Job, dice que van los hijos de Dios, que son los ángeles, y se presentan delante del Señor, y en medio de los ángeles, en el cielo estaba ¿quién? Satanás. Ya en Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que llegará un momento, ya la iglesia no va a estar en la tierra, donde ya Satanás ya no va a volver a poder tener entrada al reino de los cielos, pero él va allá. ¿A qué va? A acusar. Y entonces está Dios hablando con Satanás, hermano, ese es nuestro Dios. ¿Se imagina Dios? Imagínese una conversación entre Dios y el diablo. Y no fue que dijo, ¿quién lo dejó entrar y se nos metió? Sáquenlo, repréndanlo. No, Dios sabía. Estaban los ángeles allá y estaba allá Satanás. Y Dios sabía y le decía, ¿a qué vienes? No, es que he andado por toda la tierra. ¿Y qué has visto? ¿Acaso viste a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios estaba orgulloso ¿de quién? De Job. Imagínense, el Dios todopoderoso y eterno, orgulloso de un simple pecador. Pero eso es lo que Dios quiere. Que ahorita cuando usted empieza a desfilar aquí para abajo, Dios quiere decir, esa es mi iglesia. Y ahí en la esquina los van a maldecir, pero ellos van a bendecir. Y en la otra los van a mirar feo, pero ellos no van a cambiar. Y más adelante se van a encontrar con una persona que les pidió plata por la mañana y lo van a volver a bendecir. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Al que qué? ¿Al que te pida qué? A menos de que no haya dinero, como Pedro y Juan, yo no tengo ni oro ni plata, pero con una bendición o con una oración se va. Y eso es lo que Dios desea. Por favor, póngase sobre sus pies, vamos a terminar orando. Y creo que sí hay muchas razones para orarle al Señor. Y si realmente somos la iglesia del Señor, pues yo creo que debe hacerse evidente, no solo al interior de la congregación, sino que debe hacerse evidente afuera de la congregación. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de comer el pan, de beber del vino. Y como habíamos hablado hace 8 días, nuevamente les voy a leer en 1 Corintios, en el capítulo 11, del verso 27 en adelante, la única prohibición que muestra la Biblia, la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
y muchos duermen. Vamos a orar al Señor y en un momento van a pasar al lugar donde usted está con el pan y el vino y no le van a preguntar nada, porque lo que dice el Señor es que usted debe examinarse. Si usted hoy siente que se ha arrepentido, que le ha pedido perdón al Señor y que decide caminar conforme a su voluntad, tiene toda la libertad de comer del pan y de beber de la copa. Pero si de alguna manera usted siente que hay conductas en su vida que no quiere cambiar y que son contrarias a la voluntad de Dios, lo que yo le podría decir es: guárdese, no lo haga. Pero esto es una decisión que yo no puedo tomar por usted. Es una decisión que usted debe tomar. Por eso Pablo le decía a los corintios: pruébese, examínese, y ya usted tiene toda la libertad de comer del pan, de beber de la copa, o de simplemente decir: no lo voy a hacer. Pero sí le digo que el que come y bebe del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí.